Apreciados hermanos, qué placer estar con ustedes en este hermoso momento del sábado, poder compartir de la palabra de Dios y poder estar reunidos para continuar profundizando, escudriñando la Escritura y saber un poco más de cerca cómo es que el Señor quiere que nosotros, como su pueblo, como sus hijos, podamos estar firmes, podamos estar afirmados en la verdad, poder estar vestidos de esa armadura que el Señor nos otorga, que nos dice, Él nos puede dar en nuestra caminata, en nuestra andar con el Señor. Y quisiera pues, por supuesto, entrar en esta mañana con el versículo de Efesios capítulo 6, verso 14. Pero antes de entrar en este versículo, antes de abrir la palabra de Dios, quiero nuevamente invitar su compañía en orar al Señor y pedir que Él nos dirija al abrir su santa palabra. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, en esta mañana de sábado, te agradecemos, oh Dios, que tú nos permites estar aquí congregados. Yo, Señor, pido de manera especial que puedas ser en este medio a través de tu Espíritu y que de forma especial puedas usarme como tu instrumento. Amén. Y que no sea, Señor, mis pensamientos ni mis palabras las que puedan salir de mis labios, sino que sean tus palabras, tus pensamientos, siendo yo simplemente un instrumento tuyo. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pues entonces que abramos y compartamos este pasaje de la Escritura como les decía, en Efesios 6, versículos 14. Hemos estado hablando de muchos aspectos de la palabra de Dios, de muchos aspectos de lo que es esto de estar firme, de resistir, de entender de que hay una batalla real, una batalla genuina entre las fuerzas del mal y las fuerzas del Señor. Pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo presenta estos dos primeros atributos de lo que es tener esta armadura, de la vestimenta que él dice, tómenla completa, de una vez, hagan esa elección. En el versículo 14 inicia con estas dos partes de las 6 que contiene la coraza, digamos la armadura de Dios, y presenta aquí las dos partes como fundamento, lo primero. Dice allí la palabra de Dios, Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nosotros entendimos que esta palabra lomos es en realidad la cintura. Está hablando de la cintura. Entonces el Señor está aquí diciéndonos a nosotros que al igual como los soldados romanos, como los soldados en el cual Pablo estaba mirando como ejemplo, como ilustración, que para que toda esa armadura pueda encajar, pueda ser sostenida, pueda tener una sujetación correcta, un soporte, gracias pastor, a esta expresión, a esta armadura, al igual que ellos que estaban soportados por ese cinturón, la armadura de Dios tiene que contar con este cinturón, con esta pues faja, por decirlo así, de la verdad, y esta faja de la verdad es la que mantiene en su lugar esta coraza de justicia. En realidad, la verdad, como ese cinturón, es la que sostiene nuestra vida espiritual, y la justicia de Cristo protege nuestro corazón de la contaminación y del pecado. Es que hay que comprender de que estamos nosotros en un tiempo en el cual no podemos separar lo uno de lo otro. Al igual que el apóstol Pablo hace énfasis en la conexión entre esta verdad, este cinturón de verdad con la coraza de justicia, también hay que comprender de que no podemos dividir esta verdad y justicia en dos cosas. Son inseparables, porque la verdad, y vamos a hablar un poco de esto más adelante, pero la verdad es la que revela el carácter de Dios. La verdad es la que revela el carácter de Dios, mientras que la justicia es la que produce o reproduce ese carácter en nosotros. Por eso, cuando usted
Y el apóstol Pablo presenta este concepto de ponerse, ceñirse con la verdad. Esa coraza de justicia está hablando de que la verdad nos presenta la carácter de Cristo y la justicia nos permite reflejar, reproducir ese carácter. Ahora bien, hay algo que tenemos que pensar en esto. Sin verdad, sin ese conocimiento de la verdad de Dios, no existe dirección clara. Es más, no hay dirección, hay solo confusión, hay solo avenidas y direcciones que nos llevan a la muerte, a la destrucción. Pero la verdad nos da dirección y la verdad nos presenta el camino a seguir, pero la justicia es la protección a nosotros, a nuestro ser, a nuestro corazón. Por eso Jesucristo presenta este propósito de que la verdad nos da orden, nos da propósito, nos da fortaleza en la vida espiritual. Jesucristo nos dice en Juan 17:17, ustedes conocen este pasaje muy fácil de recordar, Él dice, santifícalos en tu verdad. ¿Cómo termina? Tu palabra es verdad. Es decir, que en el inicio de esta armadura, la palabra de Dios es ese fundamento. Ahora, alguien dirá, pero ¿acaso no es la palabra de Dios la espada? Porque no es dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, la espada del Espíritu, ¿no? La palabra de Dios. Pero hay que comprender de que la palabra de Dios tiene dos funciones. La primera como fundamento, la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra de Cristo, es el fundamento y es la que nos permite en nuestra integridad, en lo más íntimo de nosotros, poder ser primero moldeados a su semejanza. Para entonces, al final, ya después de estar completamente armados en defensa, podamos tener la palabra como instrumento de ataque si es necesario. Hay gente que piensa que la palabra de Dios es solamente para dar a alguien en la cabeza, ¿no? Cortar cabezas, mostrar el pecado. Y si no hay primeramente una transformación en el interior, en lo más íntimo de uno, de la palabra, en una experiencia personal, uno se convierte simplemente en un fariseo, en un legalista, que usa la palabra de Dios como instrumento de muerte. Pero no ha habido una verdadera experiencia interna, íntegra, donde en lo más íntimo de uno existe ese apego a la verdad, a la palabra de Dios, a la lealtad. Por eso el salmista nos dice en Salmos 51:6, dice, he aquí, hablando de Dios, tú amas la verdad. Si van allí, ¿qué dice allí? ¿La verdad en qué? En lo íntimo, en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es decir, la verdad no es solamente información doctrinal, conocimiento de pasajes de la Escritura, conocimiento de la doctrina bíblica, es una experiencia viva con Cristo. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso el ser ceñido, el ser puesto con el cinturón, con la verdad, significa vivir en integridad y sinceridad delante de Dios. La pluma inspirada nos dice en el Retrato de las Gentes, la página 309, párrafo 2, lo siguiente. El amor a la verdad y a la justicia se fortalece por la práctica. Los que son veraces en lo pequeño serán veraces en lo grande. La verdad debe entretejerse en el carácter como los hilos de oro en una prenda. Solo así podemos resistir en el día malo. Les hago una pregunta. ¿Usted ha aprendido a amar en lo más íntimo de su corazón la verdad? Y a veces uno dice, sí, yo amo la palabra de Dios, yo amo la verdad, lo que Cristo me enseña. Pero para realmente ilustrar y darnos un pequeño análisis de si estamos realmente amando en lo más íntimo, si estamos experimentando esta experiencia de tener la verdad en el corazón, analicémonos cuán veraces en realidad somos. Cuán veraces en realidad somos como seres humanos, como personas, como creyentes.
amamos la verdad sobre todas las cosas, aborrecemos la mentira. Voy a presentarles una ilustración, una historia que la verdad que presenta esto muy hermoso. Es la historia de Micaías. ¿Conocen ustedes quién fue Micaías? No Miqueas, sino Micaías. Ese es un profeta que tiene una parte pequeña en la palabra de Dios, apenas un pasaje, un capítulo de la Biblia. Pero Micaías presenta el ejemplo de alguien que ama la verdad y aborrece la mentira. Yo puedo decirles de que para mí, en mi experiencia cristiana, crecí en un lugar adventista, crecí conociendo la verdad, la palabra de Dios, la verdad, la información, la doctrina. Gracias a Dios pude tener varias oportunidades de crecimiento, de conocer, pero yo tenía una facilidad de decir pequeñas mentiras blancas. Era natural. De hecho, en cierto sentido podría atribuirse un poco a la misma cultura de mi país. En mi país, en Ecuador, en Quito, fundamentalmente en la parte de la sierra y en la ciudad principal, Quito, es muy común decir y saber de que la gente es de labios hermosa, linda. Le dicen a usted, bienvenida a mi casa, ay, qué linda persona que es usted, y la atienden y usted se siente feliz porque dice, qué gente más linda, más cariñosa, más bella. Se va la señora, la persona de la casa, ay, por fin se fue, ya no aguantaba más lo que decía, cómo habla la persona, ¿no? Y eso es muy común en nuestro medio, que delante de las personas, muy bonito, todo lindo, qué hermoso mi hermano, mi compañera, etcétera, pero cuando se van, uno habla mal de las personas. Esa forma de ser, ya cultural casi, era algo que para mí pues lo veía natural. Y estirar la verdad o decir una mentira una verdad no completa o ocultar parte de la verdad era tan común en mi manera de ser y de manera de haber sido criado que para mí era muy natural decir mentiras. Era fácil. Y como les digo, conocía la doctrina, conocía la palabra de Dios, pero en mi experiencia íntima no había todavía habido ese aborrecimiento a la mentira. Y de alguna forma, Dios sabía en su misericordia por qué me puso con una esposa que es íntegra hasta el extremo, por decirlo así. Ella aborrece la mentira de toda dimensión. Amén, ¿no? Por eso, cierto es. Gloria a Dios, Dios nos pone la persona indicada. Y para ella era un choque. Porque yo, en cosas cotidianas de la vida, mi esposa me preguntaba, y es típico, ¿no? Me llaman por teléfono, ¿dónde andas? Estoy saliendo. No había ni salido de la casa. Esas cosas que son muy comunes en uno decir, ¿no? Sí, estoy a la vuelta de la esquina. Falso. Estaba todavía a 3 millas. Lo que quiero explicarles es de que eso es algo que es tan común en la cultura, inclusive, la manera como fui criado, que el amor a la verdad, verdaderamente en mí, no existía todavía. Y fue, yo sé, para mi esposa una lucha no fácil, tener que lidiar con alguien que era así, ¿no? Y ella ya sabía, y esa es una cosa que pasa, que uno conoce y empieza a decir, y agradezco que ella tenga la paciencia de lidiar conmigo y trabajar en esa experiencia. Pero vamos a la historia de Micaías. Este profeta que amó la verdad y odió la mentira. Porque claro, por supuesto, el Señor Jesús amaba la verdad y odiaba la mentira también. Pero vamos a la experiencia de un hombre de Dios, un profeta, que tuvo esa experiencia y vamos a aprender lo importante y lo necesario que es tener este deseo y pedir al Señor, porque recuerden que esta armadura la impone el Señor si yo la pedimos. No se nos da la fuerza, no se nos impone porque Dios simplemente lo hace. Es únicamente posible que usted sea vestido de eso si usted hace esa elección y petición. Vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 22. Vamos a ver allí la historia de Micaías. En contexto, para que entendamos qué es lo que pasó en el contexto, y es interesante que esta historia habla justamente de un conflicto, de una guerra. Habla
en el momento de un conflicto lo importante que es la verdad y aborrecer la mentira. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 1 en adelante, vamos a leer la historia. Dice la palabra de Dios: 3 años pasaron, estoy desde el versículo 1 en adelante, por si acaso. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Hasta aquí vemos entonces que Acab, que se emparentó con Josafat, tuvieron una reunión. Josafat vino de Judá, se unió a Acab, estaban allí celebrando ese parentesco, esa relación, se llevaba muy bien, había hermandad, cariño entre los dos como reyes. Y Acab dice: mira, he estado pensando, esta ciudad allí de Ramot de Galaad era nuestra, era de Israel. Y los asirios se nos han tomado esto. Los sirios, digamos, han tomado esto. Y por ende, yo necesito tomar de vuelta esa ciudad. Quiero hacer una guerra, tomar lo que nos pertenece, únete a nosotros. Josafat dice: está bien, claro, somos hermanos. Mis caballos, tus caballos, mis hombres, mis soldados son los tuyos, así que lo que tú quieras hagamos. Acá dice: qué bueno, ahora sí tengo doble ejército, vamos a luchar. Pero, versículo 4, noten que Josafat, que temía a Dios, le dice a él los siguientes. Le dice a él esta inquietud. Dice el versículo, 5. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Antes de poder tomar esa decisión de ir al ataque, de organizar la batalla, la pelea, te pido que consultemos al Señor para que estemos de acuerdo de que Dios está con nosotros y que esto sea de Dios y podamos tener éxito en el conflicto. Así que Acab dice: muy bien, versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Noten lo que él les pregunta, ¿no es cierto? A los 400 profetas. Ahora, estos profetas no eran profetas de Baal. No piensen que eran profetas que estaban dedicados al servicio de los dioses de Baal y de Acera. De hecho, ellos habían sido volados la cabeza. Elías había acabado con 850 profetas falsos dedicados a los dioses de los cananeos. Pero estos eran profetas que hablaban en el nombre de Dios. Eran profetas que hablaban, mire lo que responden ellos, para que ustedes vean. Dice, y ellos dijeron, versículo 6, la segunda parte, y ellos dijeron: sube, ¿porque quién? Porque Jehová, porque el Señor, porque Jehová, ¿qué dice? Peleará, lo entregará en mano del rey. Ellos están hablando, son profetas aparentemente de Dios, en el nombre del Señor. Y son una gran mayoría, 400. Ahora, Josafat percibe de que estos profetas que dicen ser profetas de Dios, que dicen hablar la verdad, que dicen predicar y amar a Dios, hay algo que no cuadra con sus vidas. Hay algo que no están ellos realmente diciendo. La impresión de Josafat, que tenía una relación con el Señor, es de que estos profetas no dicen la verdad. Ahora, para Acab, estos eran profetas de Dios y estaba contento de que le decían que suba, que pelee, porque el Señor lo entregaría en sus manos. Acab es un adventista moderno, un creyente moderno, que quiere un mensaje acorde a su gusto, a su deseo natural. ¿Qué es lo que quería Acab? Pelear, obtener una victoria de una ciudad que había sido tomada por los sirios, y él quería ese
ese conflicto, esa guerra para su propia gloria. No es que estaba realmente pensando en los intereses del Señor, era su interés, su deseo de poder obtener lo que había perdido, lo que había él por su propia acción y por su propia deslealtad al Señor recibido por consecuencia. Sin embargo, notamos que en la experiencia de Acab, él quería mensajes y predicadores, profetas, que hablen conforme a su propia inclinación, a su corazón. Josafat puede percibir que este mensaje no es a la ley del testimonio. Este mensaje no es a la palabra inspirada de Dios. Y por eso hace hincapié y dice lo siguiente, versículo 7. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿Existe aquí algún profeta del verdadero Dios que predique la verdad, que esté de parte de lo correcto, que podamos consultarlo? Acab, noten ustedes Acab, que dice: el rey de Israel respondió a Josafat, versículo 8. Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo qué, yo lo aborrezco. Quiero que entiendan algo interesante. Cuando uno no ama la verdad, lo natural es que aborrecer la verdad. Aborrecer la verdad. Cuando yo no amo la verdad, cuando yo no amo la integridad íntegra en mí, la integridad de mi ser, en realidad voy a aborrecer el mensaje verdadero y directo de Dios. Es automático. Acá dice, mira, hay uno que queda, Micaías, pero este hombre yo lo aborrezco. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice aquí, miren, lo aborrezco. Y es interesante, dice, yo lo aborrezco porque nunca me profetiza ¿qué? Bien. Nunca me dice lo que yo quiero que me diga. Siempre me está diciendo en dónde todavía estoy no correcto, donde todavía debo yo crecer, debo madurar, debo dejar. Todo lo que él me dice va contra mi gusto, contra mi inclinación natural. Miren, es tan semejante a la experiencia que Cristo tuvo con los judíos. Cuando Jesús les hablaba y les decía a ellos, si ustedes creéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Los librará, hará libres. ¿Y a qué se refería Jesús sobre esto? ¿A qué se refería Jesús sobre esta experiencia de libertad? No era libertad del yugo romano, no era libertad de tener un gobierno autónomo, no, la libertad del pecado, de la esclavitud al pecado. Y decía, si ustedes aceptan la verdad en su corazón y se aceptan mis palabras en ustedes, les va a decir en dónde deben continuar y crecer. ¿Qué deben dejar? ¿Qué deben de estar dispuestos a dejar a un lado, a rendir ante el Señor? Para que vayan siguiendo y creciendo y poder llegar a ser libres de verdad, libres de la esclavitud al pecado. Pero ellos, esas palabras eran duras. Palabra dura es esta. No la queremos aceptar. Porque iba contrario a la inclinación natural. Y aquí vemos como en el caso de Acab, la misma experiencia. Acab dice, este man siempre me dice, ¿qué cosa? Lo negativo. Me habla solamente de lo que no a mí me gusta. Me profetiza solo lo malo y solamente nada bueno, sino solamente el mal. Y Josafat trata de reprenderle. Dice, miren, Josafat le dice, no hable así el rey. No hable el rey así. Porque la palabra de Dios penetra, corta, te dice las cosas como son. Te muestra tu necesidad de arrepentimiento y de buscar de Dios ese perdón, pero también esa transformación a través de su gracia para que puedas deleitarte en decir y hacer la verdad. Y como les decía, en mi experiencia, no mentir era bien complicado, era natural.
Y esta experiencia para muchos de nosotros de tener esa integridad en el corazón es algo que no queremos a veces reconocer. Y por eso no hay un cambio, porque no nos damos cuenta que la primera parte de la armadura es hacia usted mismo, hacia mi necesidad de ser quebrantado en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Ahora, volviendo a la historia de Micaías, ¿qué pasó? Versículo 9. Entonces el rey, después de que Josafat le insiste, le dice, no hable así el rey, quiero escuchar la palabra de este hombre, ese profeta de Dios. Entonces el rey, versículo 9 de Israel, llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, versículo 10, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaron delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaaná, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Noten cómo mientras iban por el profeta, ¿se quedó quieto los profetas disque de Dios? No, hicieron más show, más espectáculo. Cuando no hay verdad, uno habla más en emoción, hace más eco a hacer espectáculo, ¿no es cierto? Se ponen esos cuernos ahí y empieza a decir con estos y seguramente después va a actuar como que era un burro, un buey, digamos, tal vez, no sé. De alguna forma empieza a decir con esos cuernos vas a acabar a todos los sirios, los vas a destruir. Afirmando una mentira, pero hablaba de parte de Dios. Pueden ver el contraste, y ustedes tienen que pensar esto porque hoy en día, amados hermanos, estamos en la misma experiencia. El mundo cristiano, en líneas generales, está lleno de este tipo de hombres como Sedequías, que hablan en el nombre de Dios, pero lo que hablan es pura emoción, sensacionalismo, palabras que son gratas a los oídos de los que todavía se deleitan en el pecado y no quieren ser transformados por la palabra viva de Dios. ¿Necesitas una aplicación de streaming centrada en la fe y al alcance de tu mano? Conoce la aplicación de Zoom TV. Imagina esto, cada serie de teología que hemos producido en el canal y que tanto te gusta, lista para ser vista en cualquier momento y en cualquier lugar. La aplicación de Zoom TV no es solo otra aplicación de streaming, es tu compañera digital para descubrir verdades bíblicas asombrosas. Descarga la aplicación de Zoom TV hoy mismo. Décadas de estudio e investigación al alcance de tu mano. Y vemos en esta experiencia que Sedequías, o este hombre, ¿no es cierto?, habla así, y cuando entonces vino, vamos a ver cómo el mensajero le dice a Micaías cómo debía él compartir la verdad. Dice allí el versículo 13, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que la palabra de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos y anuncia también buen éxito. El mensajero del rey Acab le dice, mira, tú tienes que ir y hablar igual que los demás. Habla palabras que son de éxito, de bendición, buenas. Habla palabras conforme a lo que la mayoría dice, porque la mayoría lo dice está seguramente correctamente, ¿no? Y son hombres de Dios, predicadores en el nombre de Jehová. Así que tienes que estar tú en armonía con ellos y habla lo que todos están diciendo. Habla y comparte lo que todos están afirmando. Es palabra de Dios. Aquí es donde vemos la vida o el tipo de hombre que era Micaías. ¿Cómo Micaías respondió? Versículo 14. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, ¿qué? Eso diré. Yo no voy a añadir ni quitar a la palabra de Dios. La verdad es la verdad. Y esa es la palabra que diré. Lo que el Señor me diga, eso yo diré. Ahora bien, ¿qué pasó con este hombre? Micaías
Versículo 15 dice, vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o lo dejaremos? Él le respondió, versículo 15, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Uno diría, pero ¿acaso Micaías no odiaba la mentira? ¿Por qué es que él ahora le dice esto? Micaías estaba usando y hablando en un lenguaje irónico. Él no estaba hablando como palabra de Dios. Le dice, sí, sube, claro, ¿quieres subir? Sube, te va a ir bien. Pero acá mismo dice, vamos a ver qué dice el versículo 16. Y él le dice, ¿hasta cuántas veces he de decirte que no me digas ni sino la verdad en el nombre de Jehová? Sabía Acab de que le estaba diciendo algo que era no real, no era la palabra de Dios. Sabía Acab, se da cuenta de que este no era el mensaje de Dios. Josafat también podía percibir que esas palabras eran simplemente una forma de Micaías de decir, recibí el mensaje que me mandaste. Me mandaste con tu mensajero a decir, di palabras buenas. Gracias. Di palabras buenas, di palabras como los demás dicen. Y te voy a decir, conoceré tu mensaje, pero eso no es lo que el Señor quiere que yo diga. Aquí Él está mostrando cómo la mentira no tiene el peso, no tiene la convicción, no tiene la fuerza que tiene la verdad. Y por eso entonces Acab le dice, ok, dime la verdad de una vez, no me mientas. Él dice, versículo 17, entonces él dijo, yo vi a todo Israel que esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y a Jehová dijo, y estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey, versículo 18 de Israel, dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal? Aquí trae este mensaje de verdad, pero este mensaje no es bien recibido. No es el mensaje que quería escuchar. Y a pesar de que Micaías le dice, miren, hagan caso, no suban, no salgan, no vayan a la batalla porque no está el Señor con ustedes. El Señor no va a pelear con ustedes. Quédese cada uno, váyase a su casa en paz. Tengan tranquilidad, no hagan esto. Pero la intención del rey Acab era de continuar, de avanzar, de poder seguir adelante, de no escuchar esa minoría, esa voz de verdad, sino seguir la inclinación de su corazón. Y por eso el Señor presenta a Micaías una visión tan importante de lo que estaba pasando en ese momento, en esa reunión, en ese instante. Micaías recibe una visión de algo que es único y describe la forma como Satanás opera en realidad. Noten ustedes lo que dice el profeta. Versículo 19. Oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Aquí él es llevado en visión, Micaías, al trono de Dios verdadero, al trono del Dios todopoderoso, al cielo. Y ahí él mira y dice, yo vi a Jehová sentado en su trono, vi a sus súbditos, ¿no es cierto?, a su lado, a cada lado. Y noten lo que dice el versículo 20. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Jehová está preguntando en esa reunión, ese concilio, ¿quién va a inducir a Acab a que suba y sea destruido? Entonces, versículo 21, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿y de qué forma? ¿O de qué manera? Versículo 22, él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, o sea, Dios le dice,
Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Aquí, ¿quién está Micaías? O sea, ¿qué visión está aquí Micaías viendo? Está mirando cómo Satanás, ese espíritu que se presenta delante de Dios, dice, ok, yo voy a ser el espíritu de mentira. Yo voy a ser el que pondré en boca de todos esos profetas ese espíritu de mentira para que él haga caso de la mentira, crea la mentira y sea destruido por ese mensaje. Y lo induciré a creer ese engaño para que su vida sea destruida. Y por eso, él dice en el versículo 23, ahora he aquí Jehová ha puesto. Esta palabra puesto no es que Dios ha puesto, sino que él permitió que el espíritu de mentira, Satanás, sea en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Aquí Micaías tuvo que dar un mensaje que era sumamente impopular, algo que iba a ser realmente visto como una ofensa y un ataque a todos estos profetas de Dios. Él tuvo que estar dispuesto para amar la verdad, estar dispuesto a sacrificar su propia vida, porque decir este mensaje no iba a traerle a él ningún tipo de bendición ni de protección. Es más, cuando dice esto y declara que todos los profetas son falsos porque hablan mentira, aunque dicen decir en la palabra de Dios, en el nombre de Dios, estos profetas están hablando la mentira. Cuando dice esto, noten qué pasó con ese que se había puesto los cachos. Versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablar a ti? Es decir, le dice, ¿cómo te jactas tú de que tú hablas en el nombre de Dios y yo no? Yo también hablo en el nombre de Dios, pero que no se daba cuenta él que la revelación había dado a Micaías de que su espíritu, sí, él tenía un espíritu, pero no era de Dios, era el espíritu de Satanás, usándolo a este Sedequías y a todos los profetas para hablar palabras engañosas. ¿Acaso no en los próximos días pasará lo mismo? ¿Qué hará con los hombres? ¿Buscarán tener un comezón de qué? ¿Comezón de qué? De oír. Algo que les esté comenzando la oreja porque quieren escuchar cosas que vayan conforme a su condición, a su experiencia. Mensaje que sea agradable, algo que me haga sentirme cómodo en mi condición y sentir de que no hay nada en mi vida que esté realmente mal, que soy bastante bueno. Y este sentido de no tener esta necesidad de depender del Señor, de depender de su verdad, de su justicia, es lo que hace a alguien, a cualquiera, inepto, no apto para estar en el reino de los cielos. Por esto, este hombre aquí vemos por qué en el pueblo de Dios existe dos espíritus. Sí, espíritu de Dios, aquellos que aman la verdad de lo más íntegro, que aman la pureza y la rectitud y quieren simplemente pues rendir homenaje a Dios y dar lealtad, rendirse a la verdad, a la palabra de Dios y no ser infieles a lo que Dios ha dejado en su palabra. Pero también existe en el pueblo de Dios muchos, tal vez la mayoría, tristemente, de acuerdo a las estadísticas de esta historia, por lo menos vemos de que la mayoría era ¿qué? Influenciado por otro espíritu, un espíritu de mentira, de engaño, porque en su corazón no amaban la verdad, no había el amor de la verdad. Por eso la Escritura del Señor habla de que el sellamiento es un asentamiento en la verdad. Es una experiencia de estar tan deseoso de poder vivir íntegramente, de poderse tener eso en lo más íntimo, de no dar pie al engaño, a la mentira, a ninguna palabra que pueda ser tomada de una forma equivocada, porque no queremos ni siquiera en una forma casual dar pie al engaño. Por eso vemos allí de que en esa experiencia
Micaías tuvo que ponerse firme, amaba la verdad y odiaba la mentira. Y a pesar de que entonces es herido, vituperado por este otro profeta, falso profeta o falso profeta de Dios, noten aquí lo que él responde, porque esto es importante ver cómo él responde y lo que pasa con él. Versículo 25. Y Micaías respondió a este Sedequías, le dice: he aquí, tú lo verás en aquel día. En aquel día de la muerte, de la destrucción, tú vas a ver cuando te irás metiendo de aposento en aposento. ¿Para qué? Para esconderte. ¿Acaso los que estarán delante de Dios cuando venga el Señor Jesucristo, los que amen la mentira y el engaño, no dirán a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos? ¿De quién? Del rostro de aquel que está viniendo. ¿Y quién podrá estar en pie? El amor a la mentira les llevará eventualmente en aquel día, por supuesto, a darse cuenta de su falsedad, de su falacia, de su engaño. Y por ende, vemos entonces de que este profeta de Dios les dice: en aquel día tú te vas a esconder, vas a buscar dónde esconderte. Entonces el versículo 26 dice como Acab, en vez de escuchar y poner atención a lo que acaba de decir, la verdad de lo que estaba pasando en el cielo, de lo que Satanás estaba haciendo en ese instante en su propia experiencia, y que Satanás era el espíritu de mentira que había traído esa falsa seguridad, ese falso mensaje de que estaban bien y que iban a tener bendición en ese ataque, en esa batalla. Acab había cerrado su corazón a la verdad, y dice aquí: entonces el rey de Israel le dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Acab, ¿qué dice? A este yo no quiero escucharlo. La mayoría me dice a mí que la forma de vivir, de creer, de ser creyente es esta. Deben estar en lo cierto. No quiero escuchar la verdad. Rechazo eso. Aborrezco la verdad ahora mismo. Pon a este hombre, a este profeta, en pan de aflicción y agua de angustia. O pan de angustia y agua de aflicción. La experiencia de Micaías no fue una fácil experiencia. Por la verdad, por amor a la lealtad al Señor, por ser íntegro en su corazón, tuvo que pasar una prueba difícil, una batalla compleja. Estar en la aflicción, con pan de angustia, con agua de aflicción. ¿Acaso eso no será una experiencia similar para el pueblo de Dios? A los que aman la verdad en su interior, desean tener esa experiencia donde su lealtad a Dios, su amor a la verdad sea sobre todas las cosas. Las palabras finales de Micaías, dice el versículo 28, y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Aquí simplemente él dice: si es que lo que tú dices pasa, Dios no me habló. Pero escuchen bien lo que dije, porque a la final la verdad no puede ser ocultada, no puede ser engañada. Lo que Dios dice se va a cumplir. La confianza en la palabra de Dios hizo a Sedequías estar seguro de que él podría ser vindicado por el Señor, no por los hombres. Por eso, amados hermanos, quiero presentarles a ustedes esta importante lección del ejemplo de Micaías. Primeramente, la verdad no se mide por mayoría. 400 mentían, solo uno decía la verdad. Segundo, los que aman la verdad deben estar dispuestos a quedarse solos, a no tener apoyo, a pasar tribulación. Los mensajes agradables son sumamente peligrosos porque no vienen de Dios. Y los que aman la mentira siempre perseguirán
a los que defienden la verdad. Si usted por amar al Señor, por amar la verdad, por estar íntegro en su corazón, recibe acusaciones, persecuciones, pues sepa de que el Señor conoce esa aflicción, conoce esto. Y Él está dispuesto a darle a usted esa protección, esa coraza que guarda su vida, guarda su ser, guarda su experiencia de la destrucción y del desánimo completo, porque en el Señor hay poder para poder mantenerse en pie, poder ser fuerte, poder resistir, y como hemos hablado hasta aquí en algunas de las presentaciones, poder tener verdaderamente entusiasmo, optimismo en el Señor. Micaías, a pesar de que fue llevado a la cárcel, no se apabulló, no se sintió menor, no se puso a preocuparse de su vida, confiaba en el Señor, y sabemos de que la palabra de Dios se cumplió tal cual Él lo dijo. Esa batalla fue la última batalla que Acab tuvo. Murió en batalla, murió aun cuando se disfrazó de un soldado común. Es increíble pensar de cómo Acab, sabiendo de que la profecía era, vas a ser destruido, trató de ser más audaz o más astuto y se vistió con vestiduras de soldado común, y un soldado, dice la palabra, ¿no?, lanzó una flecha, y la flecha dirigida por no sé si por el enemigo o por Dios, pero cualquiera de los dos que quería destruir a Acab, mejor dicho, Satanás quería destruir a Acab al final. Esa flecha fue dirigida y cayó y entró entre la armadura y justo penetró y lo mató. El punto es que la profecía o la palabra de Dios se cumple claramente. Y quiero presentarles a ustedes algo interesante, la palabra inspirada, que habla sobre esta necesidad de nosotros, de entender lo importante que es el amor a la verdad. Dice, hay quienes, esto se encuentra en la Matutina, en Lugares Celestiales, la página 181. Y estoy viendo el párrafo 2, dice allí, hay quienes se han identificado tan estrechamente con la verdad que nada, ni siquiera el martirio y la muerte puede separarlos de ella. Los que quieren evadirse de la verdad mediante el silencio, temiendo ofender a alguien, apoyan una mentira. El jugar al tira y afloja con la verdad y simular seguir las opiniones de algún otro significa el naufragio de la fe. Despreciemos la falsificación. Nunca testifiquemos de una mentira por una palabra o un acto o por el silencio. Todos los que hacen aseveraciones no veraces están sirviendo a aquel que fue mentiroso desde el principio. Estemos en guardia contra la falta de veracidad que crece en el que la practica. Digo a todos, haced de la verdad vuestro cinto. Sed fieles a vuestra fe. Desechad todas las prevaricaciones y exageraciones. No hagáis nunca una aseveración falsa. Por amor de vuestra alma y de las almas de los otros, sed veraces en vuestras expresiones. Nunca habléis ni hagáis una falsedad. Una firme adhesión a la verdad es esencial para la formación del carácter cristiano. ¿Queremos formar un carácter semejante a Cristo? ¿Queremos que nuestra coraza, nuestra armadura pueda reflejar el carácter del Señor? Si no comenzamos con el deseo de ser veraces, de que Dios nos ayude a transformarnos, si no hacemos de esa petición diaria, esa experiencia nuestra, vamos entonces a caer en esta manera de ser medios falsos, exagerar. Recuerdo a una persona que decía algo que para mí, siempre que escuchaba esa expresión de él, me hacía como un pequeño shock. Y él decía, cuando hablaba en sus temas, decía, yo jamás he discutido con mi esposa. Y está hablando de unos 30 y pico de años de casado, por lo menos más. Y yo decía entre mí, ¿no? Wow, este hombre, bueno, hay tres opciones en mi mente, decía, tres opciones. Una, que su esposa sea completamente muda, no sumisa, muda, que no pueda decir nada, o sea, simplemente que sea tal vez muda, sorda, exactamente, muy sorda.
o el hombre miente, ¿no es cierto? O tiene amnesia. Digo yo, o sea, se olvida tan rápido, ¿no? Amnesia inmediata. Pero lo que quiero explicar es de que nosotros a veces exageramos, decimos algo, ¿no? Y desde el púlpito muchas veces, y esto por supuesto hablo a los líderes o predicadores que podemos estar en el púlpito, a veces podemos exagerar y exageramos algo con tal de tener que, ya sea una reacción, ya sea el aplauso, ya sea no sé, la aprobación de la gente, cualquier cosa. Pero la verdad de lo íntegro es algo que tenemos que pedir al Señor que nos dé y que podamos amar de corazón, porque solo así es esto esencial. Es decir, por eso el apóstol Pablo, por voluntad de Dios, es la base de la armadura. El cinturón, lo que une a todo, lo que sostiene a todo, es este amor a la verdad. Continúa diciendo la palabra del Señor: el que profiere mentiras vende su alma a muy bajo precio. ¿Creen ustedes que vale la pena vender, no es cierto, nuestra salvación, nuestra alma? Que Cristo pagó un precio infinito por una mentira, aunque sea de esas blancas o que son inofensivas. Y por eso, amados hermanos, les digo, en mi experiencia personal, no era fácil. Yo luchaba con esa tendencia, y como les digo, gracias a Dios por mi esposa, que era continuamente una persona que me ayudaba a decir: estás exagerando, no estás diciendo la verdad, di las cosas como son, dónde están, etc. Entonces, esto fue una forma como el Señor me ayudó a mí, pero debe en uno haber el deseo, que no puede ser impuesto por nadie más, sino de uno mismo, de decir: Señor, yo quiero poder ser transformado, quiero poder tener esa conexión para poder tener este amor, esta lealtad hacia la verdad. Por eso el Señor nos presenta esta ilustración, nos presenta esta experiencia de que solamente la unión a Cristo, la verdad en el Señor, es lo que nos va a sostener. Hay una palabra, hay un versículo en la Biblia que nos dice, Salmos 35:10, y habla de esta experiencia, como estos dos, y hablamos del inicio, cómo la verdad nos conlleva a entender su justicia, cómo la verdad nos presenta la dirección, el camino a seguir, y la justicia es la forma como podemos hacer de esa verdad una experiencia. En Salmos 35:10 nos dice la palabra de Dios: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y esto es una ilustración, un reflejo, alude a la experiencia de Cristo en la cruz, donde por la verdad Él tuvo que morir por nosotros. Por ser Él fiel en lo más íntimo y ser perfecto en todo, sin pecado, puede entonces ser sustituto, llevar el pecado sobre nosotros y presentar esa justicia perfecta que nos puede cubrir de todo mal, y nos presenta la oportunidad de comprender cómo la verdad nos lleva a ser cubiertos de Cristo, y esa justicia que es junto a la verdad nos presenta la oportunidad de que nosotros seamos justos como Él es justo. Porque dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe, esto es verdad. El que hace justicia es justo porque Él es justo. Es decir, el que está con el Señor y tiene su justicia, recibe de su gracia, recibe el poder para obedecer, puede por su unión a Dios, por su dependencia de Dios, obrar verdad en su vida. Y lo que usted antes no podía hacer, que era dejar de mentir, de engañar y decir una verdad a medias o exagerar en algo, usted puede por su gracia entonces ahora unirse al Señor y estar de pie delante de Dios y estar de pie en defensa de la verdad. Hay algo que quiero decirles, amados hermanos, y con esta cita quiero concluir. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone. Pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En ese tiempo, Micaías es este ejemplo, Micaías, en ese tiempo debemos sacar calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Amados hermanos, Micaías, un profeta, tuvo esa experiencia. Pocos, es más, no había más sino él. Todos decían lo otro, lo contrario, pero él estuvo dispuesto a estar de pie en defensa de la verdad y la justicia, y tuvo que pasar una batalla
dura, difícil, porque era estar solo. Por eso, amados hermanos, es el tiempo hoy de unirnos a Dios y estar asiados de Él de tal forma que podamos estar de pie en defensa de la verdad y la justicia en el tiempo en el cual vivimos, para que cuando Él venga podamos estar realmente en su reino y ser parte de su pueblo que lo ve venir. ¿Sabías que existe un ministerio cuya misión es proclamar la verdad de Dios al mundo y el mensaje final de Dios? ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Zoom TV es igual a Secret San Seal Ministry Televisión. Es un ministerio de enseñanza bíblica 100% de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue fundado en el año 2002 por un grupo de fieles miembros de iglesia y el pastor Esteban Bor, con una misión clara: proclamar la verdad presente en el tiempo del fin. En el año 2017 esta visión se expandió con el lanzamiento de Zoom TV y Zoom TV Latino, 2 canales de televisión que transmiten programación cristiana de alta calidad en inglés y español las 24 horas del día. Desde el principio, el enfoque de Zoom TV ha sido doble: alcance externo, llevar el evangelio al mundo, y alcance interno, fortalecer a la iglesia con enseñanzas sólidas, basadas en la Biblia. Nuestra programación está profundamente cimentada en la Biblia y el espíritu de profecía. Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Ofrecemos programas tales como Escuela Sabática, Me Gustaría Saber, sermones, entrevistas, series, salud, cómo vivir la vida, soluciones prácticas a los desafíos de la vida familiar, programa de música sagrada compartidos por personas de diferentes lugares y trasfondos. Pero este ministerio es más que televisión. Cada mes, nuestros pastores aceptan invitaciones para predicar y enseñar en todo el país, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Esto es Zoom TV, Secret San Seal Ministry, un ministerio que proclama la verdad presente en el tiempo del fin. Prepara corazones para el regreso de Jesús y se une con iglesias como la tuya para cumplir la misión. Zoom TV, unidos en la misión.